Les vamos a dar inicio a nuestra serie de ponencias. Para mí es un gusto presentarles a la doctora Carolina Escobar Briones. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría y doctorado en ciencias filosóficas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor titular C en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe de la sección de investigación en el mismo departamento. Tiene 102 publicaciones internacionales indexadas, 24 artículos de divulgación, 2 libros y 30 capítulos en libros. Cuenta con más de 3,000 citas y factor H 32. Ha impartido más de 130 conferencias por invitación en foros internacionales y nacionales. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 4 de maestría, 8 de doctorado. Es nivel 3 del SNI desde el 2014. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica en marzo del 2018. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2000 y de la Academia Nacional de Medicina de México desde el 2011. Fue secretaria, vicepresidenta y presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y actualmente es la presidenta del capítulo mexicano de la Sociedad de Neurociencias, representante de México ante el Comité Académico de la IBRO-LARC y representante de México ante la Sociedad Panamericana de Neuroendocrinología. Y finalmente, miembro del comité editorial del Journal of Biological Rhythms, Chronobiology International y de Clocks and Sleep. Pues para nosotros, de verdad, le agradecemos infinitamente que nos abra este espacio y que nos platique de este tema tan importante sobre jet lag social y alteraciones metabólicas. Es todo suyo este foro, doctora. Su micrófono creo que está apagado, doctora. Perdone, muchas gracias por la invitación. Vuelvo a compartir mi pantalla. Pues es para mí un honor y la verdad es que me da muchísimo gusto la invitación de que me permitan participar en estos eventos de la licenciatura de nutrición de la Ibero. Y les agradezco mucho a las autoridades de la licenciatura y específicamente a la doctora Jennifer Mier, que fue la que estuvo en contacto conmigo y me invitó a este evento. Pues sí, como decía hace unos momentos la doctora Mónica Ancira, la maestra Mónica Ancira, estos temas que vamos a tratar y particularmente el jet lag que les voy a platicar hoy, son como temas nuevos y decía ella, son temas de moda porque nos están llamando la atención. Son situaciones que están surgiendo de la forma de vida moderna y que de repente nos empiezan a mostrar que parecen ser factores de riesgo, sobre todo para el estado metabólico y para la salud de los individuos. Entonces, les voy a platicar de este jet lag social que creo que es muy importante, especialmente para la gente joven y que pues nos debería llamar la atención para que tengamos un poco más de cuidado con nuestros hábitos diarios. Entonces, les voy a platicar de esto, diciendo qué es esto del jet lag. Yo creo que todos hemos oído alguna vez sobre el jet lag de las personas que viajan en avión. En realidad se le llama jet lag porque antes los aviones más modernos se llamaban jets, ¿no? Ahora ya no, ahora ya se llaman Boeing o se llaman Dreamliner o yo qué sé, ¿no? Pero antes se llamaban jet. Entonces el jet lag era este retraso que sufría la gente cuando viajaban en el jet. Y sobre todo cuando este viaje del jet pasaba varios de estas líneas de tiempo que tiene la Tierra, en donde va cambiando el horario. Y entonces cuando llegaban a otro lugar, por ejemplo, de América o de México a Europa, pues había una diferencia de 6, 7 horas con el horario que normalmente tienen. Y entonces la necesidad de sueño, el hambre, todas nuestras necesidades básicas, pues están como desfasadas y tardamos varios días en ajustarnos.
a veces 10 días, a veces 7, depende un poco de la persona y de qué tan lejos viajamos, cuántas horas hay de diferencia entre un lugar a otro. Ese es el jet lag. Y claro, ese solo lo van a vivir los que viajan y los que viajan lejos, transmeridionalmente. Pero ahora hemos visto otro fenómeno en la sociedad moderna, que es el jet lag social, y que es un cambio de horario que nosotros hacemos voluntariamente. O sea, nosotros, sin tener que viajar, en el lugar en donde estamos, nos estamos ocasionando cambios de horario que se parecen a los viajes que hacemos nosotros transmeridionales. ¿Y cómo sucede esto? Miren, se los muestro en esta gráfica. Aquí si nosotros le preguntamos a las personas cuándo te despiertas entre semana, y esto es sin estar en confinamiento, estamos hablando de, pues, cuándo te despiertas entre semana porque vas a trabajar, porque vas a estudiar, por lo que sea. Normalmente las personas nos van a referir, la mayoría de ellos, pues que se despiertan temprano, entre 6:30 y 7, por ejemplo, la mayoría de las personas. Pues si nosotros les preguntamos a qué hora te despiertas el sábado o el domingo, nos van a decir la mayoría que se despiertan pues como a las 9, a las 10, si acaso a las 8, ¿no? Entonces la mayoría va a estar en otro lado. De manera que entonces hay como una diferencia entre los horarios que seguimos entre semana y los fines de semana. Si nosotros comparamos el punto de una persona que se despierta entre semana, por ejemplo, a las 6 y en los fines de semana a las 9, nos encontramos que hay 3 horas de diferencia. Aquí hay varios ejemplos. Digo, esta es una gráfica que nos muestra las poblaciones, cómo se mueven de entre semana y fin de semana, pero puede haber una diferencia de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, pero hay personas que tienen diferencia hasta de 5 o 6 horas entre la hora en que se despiertan entre semana y fin de semana. De manera que si nosotros hacemos un mapa, nos encontramos que pues hay muchas personas que tienen una diferencia de 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Y se considera que a partir de 2 horas de diferencia ya estamos hablando de un jet lag, o sea, de un retraso que se le llama jet lag social. Y esta persona, aunque no está viajando, está sufriendo cada semana un jaloneo entre sus horas de dormir y despertar que pareciera como que está viajando. Como que está viajando y el fin de semana se va a un lugar en jet y luego regresa y así se está, ¿no? Y esto no nada más afecta los horarios, vamos a decir, de sueño, sino que además también afecta cuánto dormimos. Entonces nos encontramos que entre semana, tanto hombres, estos son azules están los hombres y en rojo están las mujeres. Entre semana, la mayoría de los estudiantes, esto lo hicimos alguna vez con estudiantes, duermen 6 horas, 5 horas, 7 horas, y este sería como la mayoría de la población, pero los fines de semana que retrasan su hora de despertar, pues logran dormir entre 9 y 10 horas y están como recuperándose, ¿sí? Bueno, esto se vería más o menos así, el jet lag, en donde estas son las horas de dormir, ¿no? Y entonces en verde estamos viendo la hora de dormir del sábado, las horas de dormir del domingo y luego lunes, martes, miércoles, jueves, que es cuando nos tenemos que restringir a un horario fijo. Y lo que hemos visto con este tipo de cosas es que las personas que más tienen jet lag, o sea, que más horas cambian entre semana y fin de semana, son las personas que normalmente son muy nocturnas. Se han hecho estudios para determinar si una persona es nocturna o es muy diurna, ¿no? O sea, si prefiere estar activa de noche o de día. Y en este esquema aquí, esto que dice cronotipo, lo que nos está hablando es de qué tan tardía es una persona, qué tan nocturna. Y lo que se ha visto es que las personas que son muy nocturnas también tienen mucho jet lag. O sea, la cantidad de horas que se retrasan pues cada vez es más, perdón. ¿Por qué es esto importante? Bueno, esto es importante porque todos los seres vivos en este planeta tenemos ritmos circadianos. O sea, estamos sometidos a un horario fijo que la Tierra nos impone, que es el día y la noche. El día y la noche.
Y todos los animales, plantas, seres humanos, todos organizamos nuestra conducta y nuestras funciones al día y a la noche. Y esto es muy importante porque tiene una validez en la adaptación al medio. De manera que, por ejemplo, el ser humano, que nosotros somos normalmente diurnos, o sea, deberíamos estar activos de día, va a organizar todas sus actividades de día normalmente. Eso sería lo ideal porque así está preparado nuestro cuerpo, así evolucionó. Después de miles de años en la Tierra y sobreviviendo a los retos de la Tierra, así se organizó nuestro cuerpo evolutivamente. Y entonces tenemos mucha actividad de día, de diferentes maneras cada quien, y a estas actividades le acompañan cambios en nuestro cuerpo. Cambios que permiten que nos sintamos bien y que podamos hacer bien las cosas, que seamos eficientes, ¿sí? Y entonces, pues nos sube la temperatura, sube el cortisol, el gasto energético, sube la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y por supuesto, en el tema que nos interesa hoy, es que durante el día que estamos despiertos es normalmente cuando comemos. Y como es cuando comemos, pues hay digestión, hay cambios hormonales que acompañan a la digestión y a las enzimas gástricas. De noche, por el contrario, estamos dormidos. Deberíamos estar dormidos, descansando. Y el descanso y la noche son muy importantes porque nuestro cuerpo entra en otro estado. Un estado que es muy importante para descansar, para reparar el cuerpo, ¿sí? Y con él bajan todas las funciones que estaban activas de día, permiten que el cuerpo descanse también en ese sentido. Y se producen una serie de factores que son importantes para la reparación celular. Esto hace que si nosotros medimos algunas funciones que suceden del día, veamos que tienen valores altos de día y luego van bajando y tienen valores bajos de noche. Por el contrario, funciones que normalmente suceden de noche, pues tienen valores altos de noche y valores bajos de día. Y esto hace que nuestro cuerpo no se esfuerce, que dé el máximo en las horas en que es adecuado, por ejemplo acá, y luego bajo cuando no lo necesita. Y eso nos hace mucho más eficientes en todos los sistemas. Esos son los ritmos circadianos. Entonces, estos ritmos circadianos están controlados por un reloj que tenemos en el cerebro y que se llama núcleo supraquiasmático. Y este reloj recibe señales del día y la noche. De manera que permite que el reloj esté viendo cuando es de día, cuando es de noche, cuando hay luz, cuando hay oscuridad, y se lo transmite a todos los órganos para que se pongan en modo día o en modo noche. Y entonces esto permita una función perfectamente coordinada y adaptada al medio ambiente. A nivel celular, tenemos una serie de genes que se llaman genes reloj. Aquí en este dibujito, este cuadrito, está representado una célula y en blanco este es su núcleo, ¿no? Y entonces tenemos una serie de genes que están regulando estos ritmos circadianos a nivel celular. Es decir, que cada célula mide el tiempo en 24 horas también, en día y noche, día y noche, día y noche. Y estos genes reloj se comunican con una serie de genes que regulan el metabolismo. En este caso sería el metabolismo celular. Pero si juntamos muchas células, pues tenemos un tejido y entonces estos genes reloj, al coordinar estos genes metabólicos, están también coordinando el metabolismo de ese tejido. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es importante recordar aquí? Que hay marcadores que nos dicen cómo debe ser la función de un individuo. Vigilia, actividad de día, reposo, descanso de noche. Alimentación de día, ayuno de noche. ¿Qué pasa cuando tenemos el jet lag? Me voy a saltar esta. Pues resulta que el jet lag se asocia con que empezamos a tener actividad de noche. Estábamos diciendo que la actividad es de día, pero ahora tenemos actividad intensa de noche. Tenemos patrones irregulares de sueño. Hay días que sí nos vamos a dormir temprano y otros días nos vamos a dormir tarde, ¿sí? Además, como andamos despiertos de noche, pues muchas veces comemos de noche.
Y justamente en esta diapositiva hacía yo énfasis en que pues la noche en realidad debería acompañarse de ayuno. Entonces, tenemos comida de noche, luz artificial de noche. Y en este esquema vemos que el reloj biológico se basa mucho en los cambios de oscuridad y luz. Los está monitoreando todo el tiempo. También recibe información de a qué hora estamos despiertos, qué actividad tenemos, a qué hora comimos. Y todo esto genera entonces como una imagen temporal que entonces este reloj usa para coordinar a todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener luz de noche, actividad de noche, comida de noche, lo que sucede del reloj es que se hace bolas y empieza a funcionar mal, empieza a dar tiempos inadecuados a todos los órganos que estamos viendo. De manera que entonces todo este sistema empieza a fallar. ¿Y qué sabemos? Los estudios de cronobiología, o sea, la gente que estudia los ritmos biológicos, han hecho una serie de estudios con por ejemplo, los trabajadores nocturnos. Se está haciendo muchos estudios con las personas jóvenes que están sometidas al jet lag. Ahorita les voy a mostrar. Y se ha visto que estas personas pues empiezan a tener un desgaste porque su cuerpo no está bien adaptado, no está dando la respuesta óptima internamente, no estamos dando la respuesta óptima. Y entonces empiezan a ser estas personas vulnerables a desarrollar enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades metabólicas. Se ha visto que hay mayor propensión a la obesidad y a subir de peso, a desarrollar síndrome metabólico, diabetes, se desarrollan desórdenes gastrointestinales, hay propensión a cáncer, se sabe, inclusive ahora se considera el trabajo nocturno como un factor de desarrollo de cáncer, ¿sí? Y claro, todas las alteraciones circadianas y problemas de salud mental, que escuché que van a escuchar al rato una plática sobre salud mental. Bueno, pues también las personas que están sometidas a una disrupción circadiana normalmente están irritables, están cansadas, tienen baja rendimiento laboral o de estudio. Se ve que hay una propensión a desarrollar depresión y etcétera, están ansiosas. Entonces, el echar a perder al reloj y echar a perder esa coordinación interna que nos permite ser eficientes nos lleva a muchos problemas, tanto mentales como de regulación fisiológica. Nosotros en el laboratorio entonces lo que hicimos fue desarrollar modelos experimentales que nos permitieran explorar de manera un poquito más precisa qué es exactamente lo que está pasando en el cuerpo cuando un individuo está sometido a este tipo de situaciones de jet lag, en donde, por ejemplo, en este modelo que les voy a explicar ahorita, los forzamos a los animales a estar despiertos y activos durante algunos días y otros no. Unos días y otros no, como si estuvieran en un jet lag social. Y lo hemos usado este modelo para estudiar una condición de trabajador nocturno, pero también de jet lag. Entonces aquí les estoy mostrando que los roedores que nosotros usamos normalmente están despiertos de día y entonces tienen una serie de actividades que son, perdón, están despiertos de noche. Y entonces tienen una serie de actividades que son propias de la noche para ellas. Y de día duermen. Entonces lo que nosotros inventamos fueron estas ruedas que están viendo ustedes aquí, que se mueven y adentro están las ratas, aquí las vemos paradas, ven esto blanco que se está moviendo, son las ratas y con estas ruedas las forzamos a estar activas y despiertas en un momento en que las ratas lo que quieren es dormir. Y hicimos esto por varias semanas y como les digo, no todos los días, lo hacíamos entre semana y el fin de semana las dejábamos sin desvelo, porque esta es una especie de desvelo, y les estudiamos ritmos metabólicos. Entonces, la rata, por ejemplo, aquí en esta línea roja, esta es una línea de tiempo donde 0 es cuando se prende la luz, aquí se apaga la luz y se hace de noche y estas son 24 horas. O sea, esta gráfica nos representa las 24 horas de una rata. Y vemos que la rata en rojo normalmente tiene un pico de glucosa justo cuando va a empezar la noche.
En el ser humano es al revés, nosotros tenemos un pico de glucosa en el día, aunque después tenemos varios picos asociados con los alimentos, claro. Pero cuando las ponemos a desvelar, miren, el pico de glucosa desaparece. O sea, esto nos habla de que desaparece el ritmo de glucosa. Aquí vemos los triglicéridos en sangre y vemos cómo son bajos mientras están dormidas de día, pero cuando están activas en la noche sube este pico. Y en azul vemos las que están desveladas y vemos que el pico de triglicéridos se cambió y se movió hacia las horas en que los animales están forzados a estar desvelados. Y bueno, aquí son una serie de genes reloj que les hablaba yo, que son genes que regulan el metabolismo a nivel celular. Y en el hígado medimos estos genes reloj y aquí los colores están un poco al revés. Aquí en rojo vemos a los animales desvelados y vemos que en rojo todos los genes están como diferentes de lo que sería el control, que en este caso es el gris. Y entonces estamos viendo que este desvelo provocaba un cambio importante en la organización temporal metabólica. Cuando terminamos el experimento, medimos el peso de las ratas y vimos que las que habían estado desveladas habían subido más de peso en 4 semanas. Habían acumulado más grasa corporal y habían desarrollado esteatosis hepática, que es la acumulación de vesículas grasas en el hígado. Y además, cuando les hicimos una prueba de tolerancia a la glucosa, las ratas mostraban una intolerancia a la glucosa, como lo vemos aquí. O sea, las ratas estaban desarrollando un síndrome metabólico. En poblaciones humanas se han hecho estudios también de este tipo. Ustedes me van a decir, ay, bueno, pero las ratas, sí, claro. Bueno, pero fíjense, en este estudio, que es un estudio hecho con una población de personas jóvenes, que se les invitó a participar en un estudio en donde se les iba a modificar sus horarios de sueño. Y entonces se fueron a estar en un laboratorio de sueño en donde ellos se quedaron ahí como a vivir, tenían como habitaciones en donde los podían estar monitoreando. Entonces estas personas jóvenes llegaron a dormir por 3 días en lo que sería una línea base, dice aquí línea base, ¿no? Y entonces en esta línea base, ay, es que se me mueve esto con el mouse, en esta línea base dormían 8 horas. Entonces fue nada más para tomarles sus muestras basales y empezar el estudio. Después esto siguió con 6 días en los que solamente los dejaron dormir 4 horas por noche. Un poco nos imaginamos, por ejemplo, nuestros días de trabajo, nuestros días de escuela, que a lo mejor a veces no dormimos muy bien. ¿Sí? Y entonces, durante 6 días, este es el sueño, las horas de sueño, se redujeron a 4 horas. Y luego los dejaron una semana dormir 12 horas o el tiempo que quisieran permanecer en cama, sin ninguna manera de despertarlos. Bueno, pues entonces les midieron cuánta leptina producían. La leptina es una hormona que normalmente se asocia a la saciedad y que está asociada también con la cantidad de adiposidad que tiene nuestro cuerpo. Y lo que encontraron es que esta leptina se produce en grandes cantidades cuando duerme uno bien y produce entonces este efecto de saciedad. Se produce menos cuando se duermen 8 horas y mucho menos cuando se duerme 4. Lo que concluían estos investigadores es que entonces al haber poca leptina quizás esté aumentada la sensación de hambre. Hay otra hormona que se ha descrito también que participa mucho en la regulación del hambre y la saciedad, que es la grelina. Esta grelina está producida por el estómago y por el intestino. Y esta grelina se libera en grandes cantidades cuando una persona tiene hambre. O sea que si ha comido bien, debería estar baja. Y lo que ellos encuentran es que personas que están durmiendo muy poquito, 4 horas, tienen aumentado los niveles de grelina y tienen bajos los niveles de leptina. Entonces la grelina está señalando tengo mucha hambre y la leptina dice yo no estoy saciado. Bueno, aquí hay otras medidas que ellos tomaron con este mismo protocolo, en donde vemos, por ejemplo, que los que después de 2 días de dormir 4 horas, estos son los niveles de grelina
Fíjense cómo cuando se ha dormido bien 10 horas, los niveles de grelina pues están más bajos. O sea, están diciendo, estoy bien, estoy saciado, ¿sí? Aquí está la leptina, déjenme ver, acá está arriba la leptina, que está alta en los bien dormidos, baja en los mal dormidos. La sensación global de apetito está aumentada en los que han dormido mal. Y su deseo por comer carbohidratos es mucho mayor que los que están bien dormidos. Bueno, ay Dios mío, ¿pero por qué se me mueve esto tanto? Otro estudio vio con resonancia magnética el cerebro de personas que están mal dormidas. En este caso, la resonancia magnética nos está diciendo áreas que están activadas bajo ciertas condiciones en el cerebro y se hace un análisis de qué es lo que está activado. En este caso, ellos compararon personas que habían dormido bien, 10 horas, o que habían dormido mal, 4 horas. Y encontraron con rojo que los que estaban mal dormidos tenían baja activación de zonas de la corteza cerebral que normalmente nos controlan. O sea, que controlan nuestro estado de ánimo, que controlan nuestra impulsividad. Y esas áreas estaban muy bajas en actividad comparados con los que habían dormido bien. En cambio, esta estructura, que es una estructura que produce mucha impulsividad y sobre todo produce malestar interno, estaba muy alta en los mal dormidos y baja en los bien dormidos. Cuando ellos preguntaron a estas personas, después de hacerles este análisis cerebral, qué tipo de comida querían comer, pues los que estaban mal dormidos querían comer más comida alta en carbohidratos. Y además, esto pues estaba relacionado con la sensación de sueño que tenían. O sea, mientras más cansados decían que se sentían y con más sueño, deseaban más comer alimentos con carbohidratos. Todo esto nos dice que el no haber dormido bien y haber cambiado el sueño por actividad lleva a un cansancio que va a modificar de alguna manera las señales que llegan al cerebro y nos hacen tener más hambre y hacen además que se modifique el metabolismo y que empiece a desarrollarse un tipo prototipo, diríamos, en nuestro cuerpo de que vamos hacia un desarrollo de síndrome metabólico y obesidad. Bueno, otro modelo que hemos hecho en el laboratorio es cambiar la comida. Las personas que sufren jet lag social tienden a comer también de noche cuando deberían estar descansando. Y entonces lo que hemos hecho nosotros con los roedores es darles la comida en horarios que no deberían estar comiendo. O sea, la rata normalmente está dormida y tiene ayuno de día porque está dormida. Pues nosotros le quitamos la comida de noche cuando normalmente quisieran ellas comer y las obligamos a comer de día, cuando deberían estar dormidas. Entonces, tratamos de modelar un poco el que está comiendo mucho de noche y que podría estar acompañando este jet lag. Y entonces vimos exactamente el mismo problema que tener actividad de noche. Los animales después de 4 semanas habían subido más de peso comparados con los que comían de noche. Habían acumulado más grasa abdominal y estaban también desarrollando esteatosis hepática. Aquí está el conteo de las moléculas grasas en su hígado y estaban empezando a desarrollar un síndrome metabólico. Esta es la curva de tolerancia a la glucosa que también ya estaba más elevada. Hay estudios también en seres humanos que están reforzando esto. Por ejemplo, este estudio hecho en Corea invitó a estudiantes universitarios a mantener durante un mes una vida completamente de día. Esto es comer de día, tener actividad de día y nada de noche, contra otro grupo a los que los invitaron a tener una vida más nocturna. O sea, sus comidas tenían que ser ya sea tarde en la tarde, o sea, durante la tarde o hacia la noche. Y también sus actividades deberían estar básicamente enfocadas a la tarde y a la noche. Después de un mes hicieron un análisis metabólico de los dos grupos. Déjenme decirles que eran puras gentes jóvenes, ¿eh? Y entonces, en un mes,
Encontraron que, por ejemplo, la melatonina, que es una hormona reparadora de las células, muy importante para permitir que todos los tejidos se reparen en las noches, estaba aumentado, normal, que como es normal en los que tenían la vida diurna, y estaba mucho más baja en los que habían tenido la vida nocturna. La leptina que decíamos que era esta hormona que nos genera saciedad, estaba muy baja en los que tenían la vida nocturna y mucho mejor en los que tenían la vida diurna. Y la glucosa y la insulina estaban también aumentadas en estos muchachos que tenían la vida nocturna. Concluye este estudio que la vida nocturna puede ser pues negativa, puede ser deteriorante inclusive para la gente joven. Aunque estos chicos no estaban enfermos, ya mostraban cambios en su fisiología que podían llevarlos a un problema metabólico más adelante. En este estudio realizado por Marta Garaulet y un grupo de investigadores en Estados Unidos, ella lo hizo en España, pero en colaboración con Estados Unidos. Ellos trabajaron con personas que van a hacer dieta, a una clínica de dieta. Esta es la clínica y aquí llegan las personas y piden consejo para bajar de peso. Entonces se les dio una dieta que tenían que seguir para empezar a bajar de peso, pero las indicaciones fueron diferentes. A un grupo se le dijo que todas estas comidas, el desayuno, comida y cena, se hicieran muy temprano. El desayuno muy temprano, la comida antes de la 1 y la cena antes de las 5 o 6 de la tarde. Y a otro grupo, la misma dieta se le pidió que fuera muy tarde. O sea, el desayuno después de las 11, la comida después de las 3 y la cena muy tarde en la noche. Y lo que ustedes pueden ver en esta gráfica es la pérdida de peso. Van perdiendo las personas peso porque están en una dieta, están siguiendo una dieta. Pero vean ustedes que aquellos que llevaban la dieta temprano, rápidamente empezaron a perder más peso que aquellos que tenían la misma dieta comiendo muy tarde en la noche. O sea, el desayuno muy tarde, la comida muy tarde. Y entonces ellos concluyen que la hora de comer puede tener que ver en la manera en que nosotros podemos aprovechar los alimentos. Y aquí es importante decir que el énfasis es que la comida de noche parece no ser muy, muy sana. Bueno, como último factor les quiero platicar de la luz. Cuando estamos despiertos de noche y hasta muy tarde nos exponemos más a la luz por la noche, ya sea porque estemos con las computadoras o los celulares o las tabletas enfrente de la cara o porque estemos con la luz prendida en la casa. Y entonces la luz por la noche es un problema emergente, es un problema moderno que estamos enfrentando en la sociedad, las sociedades en todo el mundo, y no nada más las sociedades humanas, sino que también estamos afectando a todos los animales que viven en la naturaleza y que están cerca de las ciudades y que se irradia la luz de las ciudades hacia el campo, porque la luz en la noche entonces también va a afectar al reloj biológico y no va a permitir que el reloj biológico coordine bien el día y la noche. Entonces nosotros hemos trabajado con ratas que están expuestas a la luz por la noche y lo que hemos encontrado es que a lo largo de las semanas, conforme van pasando las semanas, las ratas que están con la luz en la noche van subiendo más de peso, a pesar de que comen lo mismo que las ratas que son en un horario normal de luz-oscuridad. Las ratas que están con la luz en la noche empiezan a tener más triglicéridos en sangre, la glucosa en sangre más alta, empiezan a desarrollar intolerancia a la glucosa. Entonces, todos los factores que están involucrados con estar hasta tarde despierto de noches nos muestran que todos llevan a lo mismo, a un problema metabólico. Y bueno, por eso, porque eso es lo que les estoy platicando, además de que tienen otros problemas a nivel de conducta. En este estudio, por ejemplo, se estudió qué tanto se exponían las personas a la luz y qué tanto esto estaba involucrado con factores de la vida. Por ejemplo, mientras más tarde se duermen las personas, que es este sleep midpoint, que quiere decir, ¿cuándo alcanzo yo la mitad de mi sueño?
Entonces, mientras más tarde me acuesto, pues más tarde alcanzo el punto medio de sueño. También son las que se van exponiendo más a la luz en la noche. Más temprano me duermo, menos luz me expongo. Pero además, mientras a más luz me expongo, más alto es el índice de masa corporal. De manera que entonces hay una relación entre estar expuesto a la luz en la noche por largas horas y el aumento de peso corporal. En este otro estudio se encuentra exactamente lo mismo. Aquí estamos viendo las horas de jet lag. Yo les decía que la diferencia entre las horas de la semana con el fin de semana determina lo que es el jet lag social. Entonces, aquí hay personas que solo tienen una diferencia de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y lo que vemos es que las personas que tienen sobrepeso y obesidad, normalmente el aumento de peso y la gravedad de su sobrepeso está asociado al número de horas de jet lag social que tienen. Y entonces, mientras más jet lag social, más alto es el peso corporal y más grave es su condición de sobrepeso. Bueno, ya para terminar, este es otro estudio que también mostró que mientras más horas de jet lag social, también el índice de masa corporal aumenta la masa adiposa del cuerpo, aumenta la obesidad, la circunferencia de cintura y aumenta la cantidad de indicadores para desarrollar un síndrome metabólico. Esto está hecho, perdón, no les dije, pero este es un estudio hecho en Inglaterra con muchísimas. Tenían una población como de 1000, de donde fueron eliminando algunos, se quedaron con 815. Y también el jet lag social se asoció con indicadores de inflamación, como es esta proteína C reactiva, en donde mientras más horas de jet lag social, es más alta la proteína C reactiva, y también indicadores de diabetes, en donde aquellos que tenían más de 3 horas también tenían más alta la hemoglobina glucosilada. Finalmente, ellos compararon personas en el estudio que hicieron, personas que eran obesas, y ustedes que trabajan en nutrición seguramente saben que hay personas con sobrepeso y obesidad que son sanas, que no muestran cambios metabólicos importantes, mientras que otras personas con sobrepeso y obesidad pues muestran una serie de cambios metabólicos muy graves que los llevan al síndrome metabólico y a la diabetes. Entonces ellos dividieron sus grupos de obesos entre aquellos que eran obesos sanos y aquellos que eran obesos no sanos, que tenían problemas metabólicos asociados. Y lo que encuentran es que estos que están no sanos con los problemas metabólicos son los que también tienen un índice de jet lag social mucho más alto que las otras personas que eran sanas, vamos a decir. Bueno, con esto yo termino. Espero haberles dado el mensaje. Como yo les decía, este mensaje va principalmente hacia los jóvenes, que son los que les gusta la vida nocturna y que normalmente sufren de estos horarios de sueño muy irregulares, entrando dentro de esta situación del jet lag. Y entonces lo que yo les quiero concluir es que tanto nuestros modelos experimentales como estudios clínicos nos están indicando que la disrupción circadiana va a llevarnos a problemas metabólicos y de sobrepeso. Y dentro de esta disrupción circadiana podemos considerar las horas en que tenemos actividad, la exposición de la luz por la noche, a qué hora comemos, y todo esto está asociado con el jet lag social. Ahora existe este concepto de crononutrición muy importante que nos habla de que la hora de comer es importante y que nosotros seres humanos debemos comer de día, cuando es la luz y que nos corresponde la actividad. Y bueno, con esto yo quisiera terminar para decirles que lo que nosotros tenemos que hacer es mantener este orden. Suena a consejo de abuelita, pero es muy importante porque nuestra sociedad moderna
verdaderamente está perdiendo esta organización y estamos viendo las consecuencias a nivel de salud. Entonces hay que mantener este orden, vigilia de día, descanso de noche, comida de día, ayuno de noche. Y con esto termino, les agradezco mucho. Este es mi grupo actual de investigación y pues está la lista de muchas personas que han contribuido a estos datos que les mostré y que han estado trabajando conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No sabe cómo de verdad le agradezco que haya aceptado nuestra invitación para platicarle a nuestros estudiantes de nutrición que nos están viendo, o al público en general, a nuestros nutriólogos egresados, ¿no? A todos, de la importancia precisamente de estos momentos que hay que respetar porque es algo evolutivo, ¿no? Y ya se ha discutido que todas estas transiciones, principalmente las nutricias, ¿no? Y todos estos cambios van mucho más rápido de lo que se dieron todos estos cambios en nuestros genes para adaptarnos a lo que hoy en día somos. Entonces, me gustaría preguntarle, doctora, si así como han estudiado estos aspectos de qué provoca alteraciones metabólicas y encontrado estos resultados, lo han hecho a la inversa, o sea, han calculado a partir de sus estudios en animales o estudios en personas cuánto tiempo tarda en regresar a la normalidad si cambiamos nuestra higiene de sueño, ¿no? Nuestros hábitos de comer, ¿no? De día, etcétera. ¿Se han encontrado algo, doctora? Sí, fíjese que en realidad, una vez observado esto que les acabo de mostrar, claro, nuestra inquietud fue dar una recomendación. O sea, ¿cómo podemos prevenir esto o cómo lo podemos mejorar? Entonces hemos estado trabajando en cómo llevar al sistema circadiano que ya está alterado, cómo llevarlo otra vez a la normalidad y volverlo a sincronizar. Y lo que hemos hecho es generar primero una desincronización, por ejemplo, los animales que están con la luz prendida en la noche y que empiezan a tener alteraciones muy grandes de muchos tipos, también inflamatorios y de conducta, etcétera. Tratar de darles, por ejemplo, el alimento ordenado y darles el alimento en ventanas de 12 horas, 12 horas de alimento, 12 horas de ayuno, 12 horas de alimento, 12 horas de ayuno. Hemos visto que eso les mejora muchísimo toda su condición y les ayuda mucho, mucho, no le voy a decir 100%, pero yo podría decirle como 80% a recuperar sus ritmos circadianos. ¿Cuánto tardan? Pues tardan como unos 5 o 6 días, ¿eh? Hemos hecho algunos modelos de jet lag social, por ejemplo, con los animales, y luego empezamos a tratar de ordenarles las horas de comer. Y aunque están en el jet lag, porque les mantenemos el jet lag de actividad y eso, les damos la comida restringida a una ventana y logramos que en unos 5 a 7 días vuelvan a estar bien alineados, vamos a decir. Entonces, nuestra recomendación de ese tipo de estudios en los que hemos hecho manipulaciones es que siempre se puede resolver, o sea, nada está perdido y lo que hay que hacer es empezar a comer a las horas adecuadas. Y claro, si además se puede ordenar la actividad, mejor. Ajá. Muchas gracias. Y doctora, estos cambios que nos mostró que pasan en estos importantes genes reloj, ¿no? Que si mal no recuerdo, hace un tiempo recibieron el premio Nobel, ¿no? Las personas que lo descubrieron. Estos cambios que nos mencionan, ¿solo son cambios por estos como marcadores metabólicos de nuestras propias acciones o actividades, o han encontrado que se vuelven cambios epigenéticos? Ajá. En realidad son cambios temporales. Son cambios temporales. Lo que se ha visto es que hay una serie de genes
es como el 15% de los genes de las células están dependiendo de las señales de tiempo. Y entonces estos genes, pues el 15% no les sabría decir cuántos son, unos cuantos cientos, miles, ¿no? Miles, yo creo. Estos genes se mueven y se tratan de ajustar a los horarios en que nosotros estamos teniendo actividad o comida. Y luego, si nosotros nos ordenamos, se pueden volver a mover. Sí pueden sufrir cambios epigenéticos cuando la desincronización se da en etapas tempranas. Cuando se da, por ejemplo, en los niños. En los niños en que los genes todavía están como, pues, como que ajustándose. Toda la organización de funcionamiento genético a nivel celular todavía se está organizando. Ahí sí se han visto cambios epigenéticos y eso es más grave porque entonces el cambio es permanente. Ajá. Pero en los adultos no tanto. Sí. Ay, doctora, pues muchísimas gracias. Creo que necesitamos, ¿no?, mucho más información al respecto porque este tema da para mucho, ¿no? Porque ahorita le agradecemos que se haya enfocado precisamente en estas alteraciones metabólicas, ¿no? Por precisamente haciéndole o estando alrededor del tema de nutrición, pero como bien menciona, hay también cambios psicológicos, cambios de conducta, Sí. que también es importante revisar, pues, porque como seres humanos, pues somos un todo, ¿no? No solo somos lo que comemos, sino también con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, eso también sería importante en algún otro momento revisarlo y si nos los pudiera platicar, Con mucho estaríamos gusto. muy emocionados y agradecidos. Claro que Pues, sí. si me permite compartir pantalla, perfecto, muchas gracias. Entonces, en este momento, para finalizar y agradecerle, doctora, la Universidad Iberoamericana, a través del Departamento de Salud, le otorga la presente constancia por su ponencia sobre jet lag social y alteraciones metabólicas en este ciclo de videoconferencias, ¿no?, que se está llevando a cabo previo al magno evento del 50 aniversario de la licenciatura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y gracias por la invitación.